Usted busca el descanso en el sueño, un refugio para la mente agotada, un escape de la incesante cacofonía del mundo exterior. Sin embargo, con demasiada frecuencia, despierta masturbado, con la sombra de sus pesadillas danzando en la vigilia, o con la persistente inquietud de visiones que no logra descifrar. La paradoja es implacable. Aquello que debería restaurarlo, lo confronta con un caos más íntimo. Paramahansa Yogananda, en su profunda sabiduría sobre los reinos sutiles y la ciencia, Yoga y los inquebrantables filósofos estoicos, con su llamado al autoconocimiento radical y la maestría mental, convergen en una verdad incómoda que pocos se atreven a enfrentar. El verdadero descanso y la paz que anhela no se encuentran en el olvido o la evasión, sino en la maestría lúcida de esa dimensión oculta que llamamos sueños. Los sueños no son meros ecos aleatorios de su día, sino una carta cifrada de su alma, un campo de entrenamiento kármico, un portal a verdades que su ego se niega a reconocer. Son una manifestación del enemigo común, que es la ignorancia de su propia conciencia, o un grito de alerta del alma ante una dor oculta abordada profunda. Pero, ¿qué oscuro propósito tienen esos vislumbres nocturnos que su alma proyecta desde las profundidades de la conciencia eterna? ¿Y qué catastróficas consecuencias le aguardan si sigue ignorando su cruda y persistente verdad? Desde el instante en que sus párpados se cierran y la conciencia diurna parece disolverse, usted no entra en el vacío, sino en un vasto y tumultuoso océano, el reino de los sueños. Este es el primer campo de batalla donde el alma, liberada temporalmente de las cadenas del cuerpo físico, se enfrenta a las grabaciones más profundas de su ser, a los enemigos común que ha acumulado en esta vida y en incontables existencias pasadas. Usted cree que el sueño es un descanso pasivo, una tregua del conflicto diurno. ¡Qué ilusión más peligrosa! Paramahansa Yogananda, el maestro yogi, nos alertó. El sueño es para la mayoría una inmersión en un estado de inconsciencia aún más profundo, donde las semillas kármicas sembradas en la vigilia germinan en formas simbólicas y a menudo aterradoras. Es aquí donde la dor oculta abordada de la angustia existencial, la frustración por patrones repetitivos y la sensación de estar a la deriva sin una brújula interna se manifiestan con una crudeza que la conciencia despierta a menudo suprime. Piense en la frustración de aquellos que se levantan con el cuerpo descansado, pero la mente exhausta, arrastrando una niebla de ansiedad y confusión de un sueño que no pueden recordar, o si lo hacen, prefieren olvidar. Este es el síntoma de una batalla perdida cada noche. Es el eco de un gatillo emocional primario, de curiosidad mística, que se transforma en desasosiego. Usted se pregunta por qué los mismos miedos, las mismas inseguridades, los mismos rostros o escenarios recurrentes invaden su descanso. Esto no es coincidencia, es la arqueología de su alma, revelando los estratos de su karma y las lecciones no aprendidas. Como un flashback narrativo del alma, sus sueños reviven un momento crucial en su pasado, quizás no de esta vida, sino de una existencia anterior, donde una decisión, un voto o un trauma grabó una huella indeleble en su subconsciente. La tradición yoga nos enseña que el alma es el viajero eterno y el cuerpo físico es solo un vehículo temporal. Pero en el sueño, el alma se proyecta en los reinos astrales, un universo de luz y sombra, de causas y efectos sutiles. Si su conciencia no está entrenada, si su voluntad está fragmentada por el ego, estos viajes astrales se convierten en un paseo a ciegas, donde usted es arrastrado por las corrientes de su propio inconsciente, de sus apegos, miedos y deseos insatisfechos. El enemigo común aquí no es una entidad externa, sino la propia ignorancia de su verdadero yo, la identificación con la mente y sus proyecciones.
es la falta de un comando del yo soberano que ordene la disciplina mental. Los estoicos, por su parte, aunque enfocados en la vigilia, nos enseñaron la importancia de la introspección constante, de examinar los pensamientos y reacciones, extrapolando su sabiduría al reino onírico. El caos de sus sueños es la ausencia de esa ciudadela interior que Marco Aurelio describía. Es el campo de batalla donde la mente, sin la vigilancia constante de la razón, permite que las pasiones y las impresiones externas, y en este caso, internas, campen a sus anchas, secuestrando su paz. La referencia base de Yogananda y el estoicismo nos exige una autodisciplina inquebrantable, incluso en el umbral del sueño. Ignorar estos mensajes, este caos onírico, es como ignorar las grietas en los cimientos de su propia casa. La casa puede parecer sólida durante el día, pero cada noche el subsuelo revela su inestabilidad. Pero ¿cómo descifrar este lenguaje críptico que su alma le envía cada noche? ¿Y qué consecuencias espirituales y existenciales conlleva seguir, siendo un mero espectador de sus propias batallas nocturnas? Usted se siente un simple espectador de sus sueños, un prisionero de un guión desconocido, o, peor aún, un náufrago en un mar de símbolos incomprensibles. Pero esta percepción es una trampa del enemigo común, la ilusión de Maya, que lo mantiene desconectado de su poder inherente. No es un espectador, es el alma misma librando una guerra interna. La ascensión espiritual no es un camino de rosas, es un embudo que se estrecha, donde cada prueba se vuelve más aguda y el costo emocional de la ignorancia aumenta. El tema de la principal de sabiduría, yoga y estoicismo práctico nos exige convertirnos en guerreros de la conciencia, incluso en el reino onírico. El primer acto, la resistencia del ego ante el mensaje astral. El alma, en su sabiduría eterna, intenta enviarle mensajes, advertencias, guías, pero el ego, el guardián de su identidad limitada, resiste. Los sueños que lo asustan, que lo hacen sentir indefenso, no son meras fantasías. Son la proyección de sus miedos más arraigados y las resistencias kármicas que su conciencia diurna se niega a confrontar. Yogananda enseñó que muchos sueños son reencenaciones de impresiones subconscientes o de experiencias astrales reales. Cuando usted se enfrenta a un perseguidor en un sueño, ¿es un enemigo externo o el aspecto de su propia sombra junguiana, el karma no resuelto o el miedo a su verdadero poder? La tensión crece. Usted se despierta con el corazón acelerado y su primer instinto es borrar la imagen, silenciar el eco. Pero, ¿y si esa imagen es la llave y al borrarla, usted se niega la oportunidad de una liberación más profunda? El segundo acto, la profecía del cuerpo astral y la voluntad estoica. La ciencia yoga nos revela que poseemos un cuerpo astral, un duplicado energético del cuerpo físico, con el cual el alma viaja durante el sueño profundo. Este cuerpo astral es un registro viviente de su karma, sus samskaras, impresiones mentales y sus deseos latentes. Los sueños son a menudo las experiencias de este cuerpo astral, o símbolos que emergen de sus profundidades. Usted es, en esencia, un viajero interdimensional. La dor oculta abordada de la confusión onírica se transforma en una pregunta más profunda. ¿Está su cuerpo astral siendo arrastrado por fuerzas que usted no comprende o está bajo el dominio de su verdadera voluntad? Los estoicos, con su énfasis en la virtud y el control sobre lo interno, nos proporcionan la armadura mental. Séneca nos diría que la verdadera libertad no es la ausencia de desafíos, sino la capacidad de enfrentarlos con ecuanimidad. ¿Puede usted aplicar esta disciplina estoica a los terrores o el caos de sus noches? ¿Y qué ocurre si su voluntad no está entrenada para tal tarea? La espiral de tensión se aprieta. La fuga no es una opción.
La rendición inconsciente a los caprichos del sueño es la norma. El tercer acto, el voto silencioso, rendirse para conquistar. Aquí radica el gran paradoxo, que fusiona la sabiduría yogue y el estoicismo. La rendición no es derrota, es el acto supremo de autoconquista. Usted ha intentado controlar sus sueños a través de la interpretación intelectual, la negación o el simple olvido, pero el reino astral, el subconsciente, no se somete a la lógica del ego. Yogananda nos enseñó que la verdadera maestría llega a través de la sintonización con la conciencia superior, el yo divino. Los sueños no se dominan, se les escucha con humildad y una voluntad férrea. El enemigo común de la arrogancia mental debe ser disuelto. Esto exige un voto silencioso, entregar la ilusión de control y, en su lugar, invocar la referencia base de la sabiduría divina y la disciplina estoica. Usted debe aceptar que el sueño, con toda su crudeza, es un maestro. Pero, ¿cómo puede usted tomar el mando de este diálogo astral, forjando un escudo estoico contra las ilusiones que aún lo atan en el reino onírico y transformando sus noches en un laboratorio de autoconocimiento? La noche llega, y con ella, la invitación a la disolución, a la muerte simbólica del ego y al renacimiento de la conciencia expandida. Es la hora de la alquimia final, donde el plomo del sufrimiento onírico, purificado en el fuego de la introspección y la voluntad, transmuta en el oro de la conciencia despierta. Ya no es una cuestión de interpretar sueños superficialmente, sino de experimentar la no dualidad, de reconocer que el soñador, el sueño y el objeto del sueño son, en Pindomcientos, esencia, una misma conciencia manifestándose. Este es el clímax de la jornada, el punto de no retorno donde el tema principal de sabiduría yogue y estoicismo práctico converge en una sola espada de luz. El ritmo de su ser se acelera hasta un punto de ruptura, justo antes de sumergirse en el sueño. Es el momento de la facada narrativa interna, el checkpoint existencial, donde su alma decide si sigue siendo un esclavo o se erige como soberano. La dor oculta abordada de la confusión y la ansiedad onírica se enfrenta aquí a su resolución más radical. Yogananda enseñó la profunda verdad de que el sueño es un estado de conciencia alterado, un portal a reinos sutiles, donde el alma puede recibir guía o purificar karma. Pero para acceder a ello, se necesita intención, devoción y una voluntad disciplinada. Como los estoicos que se preparaban para los desafíos del día, usted debe prepararse para los desafíos de la noche. Aquí entra en juego el enemigo común de la mente errante, el ruido mental que impide la sintonía. La solución es el comando del yo soberano, una práctica que fusiona la voluntad yogue con la inquebrantable disciplina estoica. Antes de dormir, no solo se relaje, ejecute este comando mental. Yogananda nos enseñó a afirmar nuestra identidad como alma inmortal. Combine esto con la premeditación estoica, donde usted anticipa los desafíos y declara su intención. Usted no le pide a sus sueños que sean claros, usted decreta que lo serán, porque usted es el templo de la conciencia eterna. Visualice cómo su conciencia se retira de los sentidos, de los pensamientos dispersos, y se ancla en el centro de su ser, en el Atman inmutable. Declame en silencio, con cada inhalación y exhalación: yo soy la conciencia. Yo observo mis sueños con lucidez y discierno la verdad de sus mensajes. Mi yo superior me guía en el reino astral y disuelve todo aquello que no me sirve para mi evolución. Esta no es una súplica, es una declaración de su referencia base. Como ser divino, el usted hace se transforma en esto ocurre en usted, porque la transformación ya está en proceso. Es la manifestación de su voluntad espiritual. Usted se convierte en el testigo lúcido, observando el drama onírico sin ser arrastrado por él. Las pesadillas ya no son terrores, son símbolos, tareas kármicas a resolver.
dramas astrales que su conciencia ahora tiene el poder de trascender o reescribir. Esta práctica no es magia, es la ciencia sagrada de la mente y la voluntad. Al aplicar el autodominio estoico a la vastedad del subconsciente, usted comienza a cerrar la brecha entre la conciencia diurna y la nocturna. Se convierte en un navegante experto de los reinos astrales, discerniendo las trampas del ego y las verdades del alma. El gatillo emocional primario de empoderamiento espiritual se dispara, porque usted ya no es una víctima de sus noches, sino su arquitecto. Pero una vez que la mente onírica se rinde a la voluntad del yo soberano, ¿cómo se ve la realidad diurna y qué nuevas batallas, aún más profundas, esperan a quien ha despertado a su verdadero poder en ambos mundos? Una vez que ha experimentado la alquimia nocturna, que ha aplicado el comando del yo soberano para navegar y discernir en el reino de los sueños, el amanecer ya no es una simple transición de la oscuridad a la luz, es la materialización del despertar, la traducción de la experiencia mística en cambios tangibles en su día a día. La pregunta de ¿cómo se vive cuando el cielo tocó la tierra? Se responde con una paz inquebrantable que irradia desde su interior. La dor oculta abordada de la confusión onírica y la ansiedad por los mensajes no comprendidos se disuelve, no porque los sueños cesen, sino porque su relación con ellos ha sido fundamentalmente transformada. El tono de su ser se torna sereno y definitivo. Ya no hay lugar para el alarmismo que marcó el inicio de esta jornada, porque usted se ha convertido en la testigo iluminada de su propia existencia. Con Yogananda como su guía silencioso y los estoicos como su fortaleza mental, ha forjado un nuevo normal para su conciencia. La paz no es una emoción pasajera, es la esencia de su ser que se ha anclado en la certeza de la conciencia eterna. Usted comienza a experimentar una conexión profunda e ininterrumpida con su intuición, una claridad que antes solo soñaba. Retome un elemento de su vida antigua, quizás la angustia de un patrón de sueño recurrente o la inquietud de una pesadilla sin sentido. Ahora, esa misma experiencia se percibe de manera radicalmente diferente. Aquel sueño de persecución que antes lo dejaba temblando, ahora se revela como una advertencia clara del alma sobre una evasión en su vida diurna, un karma que necesita ser enfrentado, o un aspecto de su sombra que pide integración. La referencia a base de Yogananda le recuerda que el universo, en todas sus manifestaciones, es una escuela para el alma. Cada símbolo onírico es una lección, y ahora usted posee la clave para descifrar el currículo divino. La práctica estoica del amor fati, el amor al destino, se expande a sus noches. Usted acepta cada sueño, cada visión, no como una imposición, sino como una ofrenda para su crecimiento. La disciplina de la autoobservación, la atención plena que los estoicos promovían en la vigilia, se extiende ahora a la revisión de sus experiencias nocturnas. Al despertar, usted ya no busca desesperadamente el olvido o una interpretación rápida. Usted reflexiona, medita y permite que la sabiduría se despliegue. Sus sueños se convierten en un diálogo constante con su yo superior, una fuente inagotable de guía y sanación. El enemigo común del ego que se identificaba con la confusión y el miedo se ha retirado, al menos parcialmente. Ahora, el gatillo emocional primario de empoderamiento espiritual es una realidad vivida. Usted sabe, con una certeza inquebrantable, que la conciencia no duerme y que la capacidad de navegar sus propias profundidades, incluso en el sueño, es la prueba de su soberanía sobre su propia mente y su propio destino kármico. Usted no solo interpreta sueños, usted co-crea su realidad una noche a la vez, con la luz de su conciencia despierta. Pero, ¿qué ocurre cuando la maestría de sus sueños revela una verdad que su alma no solo debe comprender, sino que tiene la obligación ineludible de actuar en el vasto teatro del mundo?
Usted ha conquistado la noche, ha silenciado el ruido del enemigo común en el reino onírico, ha descifrado los susurros de su alma y ha transformado la dor oculta abordada de la confusión en una fuente de sabiduría inagotable. Sus sueños ya no son un laberinto, sino un mapa estelar para su evolución. La referencia base de Yogananda y los estoicos le ha proporcionado las herramientas para ser el arquitecto de su realidad interna. Pero ¿y si le dijera que esta liberación, esta maestría sobre las sombras de su propio inconsciente, no fue el destino final, sino apenas el umbral de una misión mucho más grande, una responsabilidad que trasciende su existencia individual? Porque el despertar es un portal, no un destino. La sabiduría yoga nos enseña que somos parte de una conciencia colectiva, interconectados por hilos kármicos invisibles. Cuando usted despierta su conciencia individual, inevitablemente impacta el campo morfogenético de la humanidad. El tema principal de sabiduría, yoga y estoicismo práctico, llevado a su máxima expresión, no se detiene en la paz personal. Exige una extensión de esa paz, una manifestación de esa lucidez en el caos que observa en el mundo exterior. El gatillo emocional primario de empoderamiento espiritual que siente ahora es una chispa que debe encender un fuego mayor. Yogananda profetizó una era de yoga en el hogar, un despertar masivo de la conciencia individual que eventualmente transformaría la conciencia planetaria. Cada sueño descifrado, cada miedo onírico trascendido, es una célula de luz que se añade a la red. Los estoicos nos recordaron que somos ciudadanos del cosmos, con un deber hacia la humanidad. Si ha aprendido a navegar sus propias profundidades, ¿cómo puede ignorar el naufragio colectivo que ocurre a plena luz del día, donde millones de almas vagan en un sueño profundo de la vigilia, cegados por la ilusión de Maya y esclavizados por sus propios enemigo común del ego y la ignorancia? Su maestría sobre el reino astral no fue solo para su paz, fue un entrenamiento, un ensayo general para la verdadera batalla. Está listo para reconocer que el caos que ve en los noticieros, la angustia que siente en el colectivo, son los sueños de una humanidad dormida, proyectando sus miedos, sus karmas no resueltos, sus dor oculta abordada a una escala global, y que su despertar personal es una obligación de llevar esa misma luz, esa misma lucidez, al gran sueño colectivo. ¿Cómo honrará la verdad de sus sueños si no se atreve a despertar a otros del letargo que devora la esencia misma de nuestra civilización? ¿Y qué hará usted ahora, con este conocimiento, para forjar un nuevo amanecer para la conciencia universal? Si su alma ha resonado con la verdad profunda de esta jornada, si ha sentido la poderosa invitación a trascender la ilusión y a convertirse en el maestro de su propia conciencia, entonces usted no está aquí por casualidad. No es un mero buscador. Usted es un constructor de sueños, un pionero en la nueva era de la conciencia, el gatillo emocional primario de Zen. Empoderamiento espiritual que ahora lo inunda no es un sentimiento efímero, es el combustible para su misión. La referencia base de Yogananda y el estoicismo nos exige acción, no solo contemplación. Usted ha aprendido a leer las cartas cifradas de su alma. Ahora es el momento de escribir el guión de su vida con intención. No espere que el mundo despierte. Sea usted el despertador. El tema principal de sabiduría, yoga y estoicismo práctico le ha dado el mapa. Ahora camine. La dor oculta abordada de la confusión y la soledad espiritual se disuelve cuando se une a otros guerreros de la luz. Si ha llegado hasta aquí, su alma ya ha dado el primer paso. El enemigo común de la inercia y la duda no tiene poder sobre un espíritu decidido. Comente la palabra despertar a continuación. Hágalo no como un simple comentario, sino como un decreto de su voluntad, que sea una declaración pública de su compromiso con la maestría de su propia conciencia y con la iluminación del Om Innucientose colectivo. Su viaje no ha terminado.
acaba de comenzar. Este es un llamado a la acción consciente, al compromiso inquebrantable con la verdad. Está listo para unirse a los pocos que forjan su destino con la luz de su propia conciencia, transformando no solo sus noches, sino el amanecer de una nueva era